Bueno, muy bien, retomamos. Damos continuación al proceso formativo. Vamos ya a pasar a nuestro siguiente diplomado, que es el diplomado en terapia cognitivo-conductual. Entonces, estos minutos de pausa activa que ya se tuvieron, ya vamos a darle cierre a ese receso, donde quizás estiramos piernas, tomamos aguas y fuimos al baño, eso nos sirvió para cambiar de actividad. Entonces ya se acabó esa pausa activa. Vamos a continuar con ese proceso de aprendizaje. Bueno, listo, ya están por aquí. Listo, Helga, que por aquí ya está muy atenta. Entonces, para quienes no estaban tan atentos, ya hicimos cierre del proceso que era el diplomado en psicología clínica, ya les dieron alguna aclaración de dudas e inquietudes, y ahora estamos en este diplomado. Yo les llamo que estos dos son complementarios, porque en uno aprendemos acerca de cómo hacer un buen proceso terapéutico, cómo generar esas bases para ser un buen psicólogo clínico, y también aquí aprendemos ya desde un enfoque, que es el enfoque cognitivo-conductual. Y aprendemos acerca de las diferentes técnicas que nos trae este enfoque. Entonces, en la noche anterior quedamos en los pilares fundamentales del condicionamiento. Y hablamos del conductismo, y el conductismo que se divide en condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Ya hablamos de algunos autores del condicionamiento clásico, como Torday, hablamos de Watson, hablamos de Pavlov, y hablamos de Coutriet, y lo que esos autores aportaron a este enfoque teórico. Ahora vamos a hablar de condicionamiento operante. ¿Quién es nuestro autor? Brusner Skinner. Este autor nos habla acerca del experimento de la rata en la caja. Entonces hablábamos que del condicionamiento, muchos autores hablaron de poder demostrar la existencia de modificación de la conducta, ya sea con perros, gatos, palomas, ratas. Hablamos también de conejos. Bueno, entonces emplearon animales para poder demostrar que sí se puede modificar una conducta. También, entonces, hablábamos de el refuerzo. Entonces, que el refuerzo nos sirve para aumentar conductas, que existe el reforzador positivo y el reforzador negativo, que ese reforzador positivo es dar algo, puede ser entregar un premio. Ese reforzador negativo es quitar o retirar ese estímulo. Ahora, también hablamos del castigo. En este condicionamiento operante, ese castigo nos va a servir para disminuir una conducta. Que esa conducta puede ser esa conducta negativa, esa conducta que espero eliminar. Pero es que ahí es donde va la parte de esa diferenciación entre castigo y extinción. Porque cuando hablamos de extinción, se habla de que lo que se espera con la extinción es poder eliminar del todo la conducta. Pero ese es un propósito de la extinción. Pero también aquí lo que se quiere con la extinción es disminuir la frecuencia de la conducta para que finalmente esta desaparezca. Porque el propósito final es eliminarla. Pero vamos a generar una eliminación poco a poco, una eliminación gradual.
Ahora, también entendemos que cuando hablamos de castigo, existe el castigo positivo y el castigo negativo. Por eso, para tener un poco más claro lo que nos propone Skinner dentro de su teoría, les traigo los siguientes videos. Este apoyo visual Por ejemplo, si un perro está agregando aumentar, vámonos. El condicionamiento operante se basa en la idea de que podemos aumentar o disminuir una determinada conducta agregando una consecuencia. Por ejemplo, si un perro hace popó en una alfombra, podemos proporcionarle un refuerzo para que lo haga de nuevo o un castigo para que se detenga. Tanto el refuerzo como el castigo pueden ser positivos o negativos, lo que significa que tenemos 4 formas posibles de enseñarle una lección a este perro. Podemos dibujar las 4 opciones en una tabla. Si el refuerzo es positivo, agregamos algo agradable, como una galleta, para aumentar la probabilidad de un comportamiento. Si el refuerzo es negativo, aún queremos aumentar el comportamiento deseado, esta vez quitando algo desagradable, como la correa. Si el castigo es positivo, agregamos una respuesta desagradable para disminuir el comportamiento. Cuando el castigo es negativo, también queremos disminuir el comportamiento, ahora quitando algo agradable como la cómoda alfombra. Si detenemos cualquier tipo de manipulación, la conducta condicionada eventualmente desaparecerá nuevamente. A esto se lo llama extinción. El condicionamiento operante fue estudiado por primera vez por Edward L. Thorndike y más tarde se hizo famoso por el trabajo de B. F. Skinner. Skinner creía que los organismos están haciendo lo que hacen de forma natural hasta que accidentalmente encuentran un estímulo que crea el condicionamiento, lo que resulta en un cambio de comportamiento. Para probar esto, colocó una rata dentro de una cámara de condicionamiento operante que más tarde se conoció como la caja de Skinner. Entre otras cosas, dentro de la caja había una palanca que, al ser presionada, soltaba comida. El condicionamiento ocurre en una contingencia de 3 términos, hoy conocidos como el ABC del comportamiento por las siglas en inglés. A es por antecedente. La rata golpea accidentalmente la palanca que activa la liberación de comida. B es por comportamiento y se refiere a la respuesta. La rata sigue presionando la palanca. C es por consecuencia. Sigue saliendo comida. La fuerza... Bueno, este modelo del ABC lo hemos aplicado en diferentes técnicas que vamos a conocer más adelante, que este es el antecedente, comportamiento y consecuencia. Y ahí donde hablamos también incluso en el análisis funcional, que vamos a trabajar con diferentes poblaciones, vamos a trabajar con estudios de caso del niño, del adolescente y del adulto, con el modelo ABC, donde encontramos que la consecuencia puede ser consecuencia positiva o consecuencia negativa, ya sea esa consecuencia positiva a corto plazo o consecuencia negativa a largo plazo. Entonces, entendemos que ese condicionamiento operante fue el resultado incluso de ese primer estudio que hizo Thorndike con la caja del gato, y luego Skinner retoma este experimento, pero con la rata. Entonces, ayer veíamos que ¿qué era lo que hacía el gato? Oprimió las diferentes palancas y cuando finalmente oprime la palanca que le abre la caja y puede salir de ese lugar donde estaba encerrado, pues él ya aprendió de esto. Que gracias a una palanca que oprimió, su caja se abre y pudo encontrarse el plato de comida. Pero más que el plato de comida fue que pudo salir de ese encierro. Y luego entonces se toma ese experimento y se aplica ahora con un animal diferente como es la rata, pero lo que se quería era aprender cómo se daba ese comportamiento a través de esa obtención de comida. De la respuesta al condicionamiento depende del programa de refuerzo. Si siempre hay comida después de presionar, la rata se comporta de manera predecible. Si la comida se libera al azar, la rata se comporta erráticamente como un adicto. Skinner, nacido en 1904,
era profesor de psicología y estaba adscrito al conductismo. Argumentó que solo se puede estudiar el comportamiento que es visible y que cualquier cosa que suceda dentro de la mente es un concepto erróneo o irrelevante para la ciencia. Pensaba que el libre albedrío era una ilusión, porque el comportamiento es aleatorio o una reacción al medio ambiente. Su trabajo se convirtió en la base de la terapia conductual, los ejercicios militares y el adiestramiento animal. Puedes probar este ejercicio de refuerzo positivo en el aula. Una persona debe salir de la habitación. Ahora, decide una tarea que completará esa persona, como encontrar un libro en particular. Luego, elige una forma no verbal de reforzar esa tarea, como aplaudir. Invita a la persona a regresar a la habitación y déjala que intente completar la tarea, pero no des instrucciones. Cada vez que estén en el camino correcto con respecto a completar la tarea, aplaude más fuerte. Si se alejan de realizar la tarea, reduce tu aplauso o detente por completo. Una vez que la persona entienda lo que se supone que debe hacer, déjale que explique la tarea. ¿Lo hicieron bien? Bueno, muy bien. Entonces, ya entendimos un poco más acerca de ese condicionamiento operante y de dónde surgió, sobre todo que se tomó esas bases de la ley del efecto. Ahora vamos a pasar a otro autor. Este autor es Albert Bandura. Van a escuchar por ahí que les puedo hablar de este autor muy seguido, pero este autor es bastante interesante. Es un autor que le aportó tanto a el enfoque conductual como el enfoque cognitivo y luego también el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, por eso vamos a estudiarlo a profundidad. Este autor nos habla acerca del aprendizaje social, nos aporta desde allí. Primero, una de sus teorías por las cuales es conocido es a partir de que él postula un término que se denomina el aprendizaje vicario, donde dice que nosotros aprendemos a través de la observación, que nosotros como seres humanos aprendemos a través de la imitación de conductas, que incluso desde niños todo lo que vemos lo observamos, es decir, observamos y replicamos la conducta que acabamos de ver. Entonces, observé, aprendí y repliqué esa conducta. Que el aprendizaje no solo se produce por esa experiencia personal o directa. Este punto ya lo vamos a explicar un poco más. ¿Por qué? Porque este punto no va tanto al aprendizaje porque lo que vi, sino también él nos dice lo siguiente. Él nos postula que puede ser que yo aprenda acerca de algo que vi y si el contexto me lleva a una situación de peligro o emergencia, puede ser que yo nunca lo haya hecho, pero esto que vi alguna vez lo replique. Ejemplo, una vez una paciente en consulta, bueno, veámoslo como Pepita, muy bien, para que ante la situación. Pepita comenta lo siguiente, que ella era una chica de 17 años, de la cual el papá le enseñaba cómo quería que el papá quería que ella aprendiera a manejar, entonces, pero él le decía, él nunca le dio el carro para que ella manejara, sino le decía, mira, esta palanca sirve para esto, esto sirve para esto, vas a acelerar, se acelera de esta manera, se genera el cambio a través de esto, a primera, segunda, tercera, mira. Y ella prestaba atención cuando él explicaba, pero también cuando iba manejando el papá, ella iba al lado de él para ver cómo él generaba los cambios y cómo aceleraba, estaba muy pendiente. Y el papá normalmente la recogía del colegio y justo un día no, el papá se le presentó cierta situación en el trabajo que no pudo recoger a la hija. Ella se volvió
en transporte público, digamos, bueno, en algunas partes le dicen buseta, otros le dicen bus o camión, bueno, se devuelve a la casa ese día en bus o buseta, y cuando llega, pues la mamá estaba normalmente siempre que ella llegaba, la mamá estaba ahí en casa. Y ella llegó a buscar a la mamá y no la encontraba por ningún lado. ¿Qué sucedió? Vamos a aplicar ese término. Ella va y ve que la mamá en la cocina estaba tirada, es decir, estaba desmayada. Se preocupa porque la mamá no reacciona y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que llevar a mi mamá urgente a urgencias, no sé qué hacer, no sé cómo puedo ayudar. Y entonces encuentra que las llaves del auto del padre están ahí colgadas y dice, no, voy a llevarla como sea al médico. Sube a la mamá al auto y ella, pues también el hecho de que el hospital no estaba muy lejos. Empieza sin haber nunca manejado el carro. Ella vio a su papá, vio las explicaciones que le hizo el papá, toma el carro y maneja hasta urgencias de ese hospital. Lleva a la mamá la reciben, está en recepción de lo que sucedió, bueno, bajo detención y demás. Y es ahí donde ella dice, yo nunca había manejado. El hospital estaba cerca, pero yo nunca había manejado. Pero sí había visto cómo mi papá manejaba. Y este aprendizaje que vi, esas conductas que él realizaba, en cuanto al manejo del carro, ante esa situación de emergencia, sí, claro, es un poco de irresponsabilidad porque nunca ha manejado, porque no tenía paz y demás, pero vamos al punto de que ella nunca manejó, pero logró llevar a la mamá hasta urgencias. Luego es que en ese momento ella no pensó en que no tengo documentos, ¿qué voy a hacer? No, sino pensó fue en ayudar y salvar a la mamá. Cuando ella llega y es consciente, ya un poco más consciente de la situación, ella, ¿cómo llegué yo hasta acá manejando? Si nunca ha manejado, se sorprendió de esto. Entonces Bandura nos habla que ese aprendizaje que nosotros podemos adquirir a través de la observación, quizás esa experiencia no se produjo por que ella lo vio, o sea, y de una vez manejó, sino que fue esa situación de emergencia, esa situación en peligro de ese familiar, la hizo que ella realizara este acto. Y es ahí donde nos lleva a hablar también de que ella vio, pero nunca aplicó ese aprendizaje, o no lo iba viendo y aplicando. Como en otro momento lo hacen los niños, que hemos visto que el niño sí ve que papá está hablando por teléfono y después toma el teléfono y dice, aló, aló, que es la parte de la imitación o modelado el comportamiento. También nos postula acerca de la autoeficacia. Es ahí donde va de la mano con el término anterior, donde dice que nosotros podemos ser capaces de enfrentar los retos y hacerlo en cuanto si conocemos nuestras capacidades y habilidades. Si tenemos claro lo que podemos llegar a hacer. Y ese es el aprendizaje social que más adelante lo desarrollaremos un poco más a profundidad con este autor. Tenemos otro autor, otros autores, que también son pilares en cuanto a el aprendizaje. Y en este caso es el aprendizaje cognitivo. Tenemos a Albert Ellis y Aaron Beck. Estos dos autores, ¿quiénes son? Podemos decir que son los padres del modelo teórico cognitivo-conductual, pero más que todo, no tanto el modelo, del enfoque teórico. ¿Por qué? Porque esos dos autores, cada uno, se enfocó en estudiar acerca de la ansiedad, el otro acerca de la depresión, formularon sus diferentes teorías y también propusieron diferentes técnicas para hacer disminución de esa problemática que les provocaba a la persona una disfuncionalidad. Entonces, pero también llegaron a hablar en común lo siguiente. Ellos proponen, dentro de este aprendizaje cognitivo, que los pensamientos producen un efecto poderoso en el comportamiento del ser humano. Entonces, que nuestra forma de pensar e interpretar esa situación por la cual estamos pasando nos produce una afectación en el comportamiento.
Entonces, que ese sufrimiento que tenemos nosotros ante cierta situación se da es por la manera como interpretamos la situación. Esos pensamientos que surgen nos ayudan a minimizar el sentimiento o a maximizar esa forma y cómo vemos la situación. Entonces, si logramos cambiar esas conductas que son poco saludables y logramos cambiar esas creencias irracionales, pues logramos tener también un sujeto con una mejor calidad de vida y también un sujeto con una vida plena y feliz y con un bienestar emocional y psicológico. Interesante lo que nos plantean estos dos autores. Por ello, estos son los padres de la parte del enfoque cognitivo-conductual. Ahora sí, ¿qué les pareció? Por aquí, bueno, cierro. ¿Qué les pareció entonces esta parte del módulo 1? Que estuvimos manejando. Como les dije, este módulo es un módulo donde sigo manejando 3 temas diferentes, como fueron los antecedentes de la terapia cognitivo-conductual, la revisión histórica y los conceptos básicos. Vamos a trabajar ahora nuestro módulo 2. ¿Hay alguna duda o inquietud frente a este primer módulo? Por aquí, me va a salir un momentito. Listo. Bueno, por aquí, listo. Bueno, preguntas respecto al condicionamiento. Más adelante vamos a estar trabajando técnicas ya específicas respecto al condicionamiento. Como eso era la parte ya como revisión histórica de autores de cada uno. Sí, incluso estaremos trabajando una técnica que es bastante conocida, que se puede trabajar tanto en la clínica como también en la parte educativa, como es la parte de la economía de fichas, que son los programas de reforzamiento. Listo, muy bien, vamos a iniciar con nuestro módulo 2. Bueno, aquí este módulo 2, recuerden que aquí estaremos trabajando principales autores y modelos en la terapia cognitivo-conductual. Entonces, aquí en el módulo 2 vamos a hablar de las 3 generaciones. Cuando estudiamos el modelo teórico cognitivo-conductual, vamos a encontrar que ustedes en libros, en manuales, en guías, van a tener unos conceptos teóricos que dicen primera ola, segunda ola, tercera ola, o va a decir primera generación, segunda y tercera generación. Entonces, a esto lo denominaron como 3 olas o 3 generaciones diferentes que se dieron dentro de este modelo de terapia. Y los vamos a conocer cada uno con sus respectivos autores, lo que ellos proponen y las técnicas que aportaron a este modelo. Entonces, tenemos autores de la primera generación que aporte dieron dentro de su teoría y la técnica, o sea, que propone el autor y la técnica que también genera a esa primera generación, a esa segunda, a esa tercera generación. Vamos a trabajar técnicas para incrementar y disminuir conductas. Vamos a trabajar también los autores de la segunda generación y
vamos a trabajar la terapia cognitiva de Bett y también vamos a trabajar las terapias de la tercera generación. Entonces iniciamos con la primera generación. Entonces tenemos primera generación. Esta primera generación nos lleva a lo siguiente. Entonces, primera generación son autores un poco más conductistas. En esta primera generación vamos a encontrar que la primera ola o primera generación habla acerca de autores conductistas que generan su teoría y un aporte, o lo más relevante es de ese enfoque conductual. Luego en la segunda generación vamos a encontrar enfoques desde el enfoque cognitivo, esos autores que le aportaron al enfoque con su teoría y sus técnicas o esas terapias para la intervención con nuestros usuarios o consultantes. Y en la tercera ola o tercera generación vamos a encontrar entonces lo siguiente. Ya es la unión, entonces ya hablamos tanto autores conductuales, autores cognitivos, que le aportaron a esta tercera generación, donde dicen, bueno, estas son técnicas que pueden ser conductuales o cognitivas, pero que pueden servir, que las dos podrían emplearse con ese usuario consultante. Entonces ahí hablamos que esas técnicas son una de las más actuales, incluso en la bibliografía que ustedes tienen como material de profundización, van a encontrar que son técnicas de las cuales se les llaman también técnicas contextuales, o las también conocidas como técnicas de tercera generación, que son en este momento las más estudiadas o las más actuales, que son las propias técnicas que hacen parte de la unión de los dos modelos, tanto cognitivo como conductual. Bueno, muy bien, entonces, ¿cuáles son los tres autores de esta primera generación? Vamos a encontrar a Skinner y él nos va a hablar acerca de ese condicionamiento operante. Vamos a encontrar también a Joseph Wolpert y vamos a encontrar que él nos va a proponer acerca de la desensibilización sistemática en su teoría. Y también vamos a hablar acerca de Hans Eysen, que nos habla acerca de la importancia de la terapia conductual. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo siguiente. El punto es de ese primer autor. Este autor nos habla de unos principios, esos principios que hacen parte de su teoría. ¿Y cuál fue el aporte que se dio desde la teoría que él propone? Entonces, Skinner nos propone que la conducta está determinada por las consecuencias. Y esto nos infiere lo siguiente, que recuerden que él tomó parte de otras teorías de otros autores y él trabajó a partir de esas teorías. Entonces, aquí nos dice que esa conducta está determinada por las consecuencias. ¿Qué significa esto? Que si al momento de yo poder obtener, en este caso muevo esta palanca y si esto me da un resultado positivo, quiero seguirlo haciendo porque me generó satisfacción, alegría, placer. Entonces, vuelvo y hago la palanca porque me dio esa comida. Pero si de lo contrario, esto me ocasiona algo negativo, entonces me ocasiona asco, desagrado, me genera que
no me gustó lo que sentí al realizar esa conducta, pues yo voy a evitar realizar esa conducta. Voy a evitar repetir esa conducta. Entonces, por eso hablamos de este concepto como la conducta se determina por las consecuencias que ésta le generó. Entonces, si me genera una consecuencia positiva, voy a otra vez realizar esa conducta, voy a querer repetir esa conducta. Pero si me genera una consecuencia negativa, trataré de evitarla, trataré de no replicarla. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de dos puntos importantes que hacen parte, o dos conceptos importantes que hacen parte también de esa teoría, como es el refuerzo y como es el castigo. Recordemos que el refuerzo existe para aumentar conductas. Ahora, que el castigo se ha visto como algo negativo, pero no es totalmente negativo. El castigo sirve para disminuir conductas. Ese es el propósito del castigo, que se ha visto como algo que es para, ¿no? Que yo puedo regañar, golpear a alguien para castigarlo. Pues eso era una forma de castigar en otro momento. Pero el objetivo del castigo, según esa teoría del condicionamiento operante, es disminuir conductas. Incluso se puede decir que voy disminuyendo y esto hace que esa conducta se pueda llegar a la extinción. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, vámonos a los principios que nos propone ese autor. El primer principio es la idiosincrasia. Y el segundo, la variedad. El tercero, la reciprocidad. Cuarto, la contingencia. Y el quinto, la extinción. Y estos principios nos dicen lo siguiente: idiosincrasia. Los refuerzos y los castigos no pueden ser idénticos. Entonces, recordemos que el refuerzo es para aumentar la conducta y el castigo para disminuirla. Por tanto, debemos tener en cuenta que los dos no deben ser iguales. Debemos saber, bueno, estoy utilizando esto para castigar, estoy utilizando esto para reforzar. Debemos separarlos, debemos identificar cuál me va a servir para lo que quiero lograr. Ahora, por esto nos lleva a la variedad. No puedo reforzar y castigar de la misma manera. ¿Por qué? Porque esto hace que se vaya a perder el efecto de lo que quiero lograr, de esa conducta que quiero modificar. Ahora, entonces yo los llevo a lo siguiente. Reciprocidad, ya lo vamos a hablar también a través de ejemplos. Ese refuerzo o ese castigo debe ser proporcional a la conducta. Entonces, vamos a hablar de Juanito pierde 3 materias. Y la mamá de Juanito entonces le dice, bueno, perdiste 3 materias, tú querías ir a un campamento, ya no puedes ir al campamento. Esa es mi decisión, no vas a poder ir al campamento. Pero también te voy a quitar el celular por un mes. Pero también te voy a quitar que no puedas jugar con bueno, digamos que este es, bueno, los videojuegos que él tiene. Entonces, 3 materias. Juanito, el siguiente corte académico, pierde 5 materias. La mamá le dice, bueno, el castigo por haber perdido esas 5 materias va a ser, te quedas sin ver televisión una semana. Esa es el castigo, esa es lo que vas a recibir como castigo. ¿Creen ustedes que fue ese castigo adecuado lo que recibió Juanito? Bueno, por aquí nos dicen que no, claro que no.
Entonces, ese principio de la reciprocidad, ¿se cumplió aquí en Juanito o no? Podemos decir que lo que está ocurriendo aquí con Juanito es lo siguiente. Y cuando él pierde 3 materias, miren el castigo que recibió. Un castigo bastante severo, porque él quería ir a ese campamento, no pudo ir. Él no pudo jugar con su videojuego, le quitaron el celular, pero al perder 5 materias, ese castigo fue, podemos decir, fue un castigo muy liviano. Y entonces encontramos que él que va a entender allí, no, pues mi mamá me castigó por 3 materias de una manera muy severa, pero al perder 5 materias, solamente me quitó una semana de ver televisión. Bueno, entonces, tal vez ella quiere que siga perdiendo materias, o fue más grave que perdiera. ¿Sí? Entonces, 3 materias es algo más significativo para mi mamá que 5 materias. ¿Qué es lo que puede interpretar entonces Juanito ante ese castigo que le dio la mamá? Bueno, ¿qué pasó por aquí? Ok, bueno, respecto a la segmentación de la población, bueno, incluso, sí, es una población bastante amplia la que está conectada y quiere adquirir el aprendizaje, pero también se habló en su momento que lo que es la parte de aplicación de pruebas solamente lo pueden hacer los psicólogos, por eso se les va a enseñar acerca de aplicación de pruebas, se les va a enseñar acerca de cómo estructurar los planes de curso, los planes de intervención, se les va a enseñar acerca de los diferentes modelos teóricos y cómo desde esos modelos se puede abordar quizás algunos parámetros de intervención. Ahora, que quizás el diplomado de terapia cognitivo-conductual, por aquí mencionan que debe ser solo para psicólogos, bueno, ya sería la segmentación de población, hacerla un poco más cerrada. Ok, pero también el punto es de que si aquí hay docentes, quizás porque ellos tienen el interés de conocer acerca de esas técnicas, cómo poder aplicarlo en el contexto educativo que es donde ellos están desempeñándose. Teniendo ya claro que las técnicas son propias de aplicación desde la psicología en la intervención que hace el psicólogo y también desde la parte de la aplicación de pruebas, solo las puede aplicar el psicólogo. Entonces, por aquí cerramos ya esa parte. Bueno, entonces, retomando aquí lo que pasó con Juanito y el castigo que recibió. ¿Qué pasó con ese castigo que le dieron a Juanito por perder 3 materias? ¿Fue bastante severo o no lo fue? Entonces, por aquí Amparo nos dice que Juanito interpreta, no estudio porque no me gusta y no me interesa, si no, pues, y no veo una televisión una semana. También el hecho de que, es que para mi mamá fue más grave que yo perdiera 3 materias a que perdiera 5 materias. Puedo seguir perdiendo más materias. Incluso 7 o más materias. Entonces aquí hemos aplicado ese principio de la reciprocidad. También ese principio de la variedad.
si yo, como papá de Juanita, entonces quiero que Juanita sea una buena estudiante y me traiga notas, bueno, aquí son notas de 1 a 5. Entonces quiero que todas las notas de Juanita sean en 5. Y a Juanita entonces le digo que si en este periodo académico todas sus notas están en 5, que es el mayor puntaje, esto va a hacer que Juanita entonces se gane la muñeca que ella desea. Que ella quiere una muñeca que es grande, que habla, que bueno. Pero Juanita, también si ella justo perdió, como me voy por el punto de la parte educativa, de que se puede aplicar esos principios a la parte educativa. Si Juanita pierde 2 materias, pues el papá le prometió a Juanita que le iba a dar un premio, que era esa muñeca que ella quería. Pero si pasaba todas sus materias en 5, o sea, el mayor puntaje. Pero ella, en cambio, perdió 2 materias. Pero como yo le prometí a Juanita, yo soy un hombre de palabra, yo voy a cumplirle. Entonces, en vez de castigarla, darle un castigo, decirle, tu castigo es este. Entonces, él dice, no, yo le prometí una muñeca, aquí le doy la muñeca. Entonces, Juanita, ¿qué entiende ante esa situación? Si me gano todas las materias en 5, me gano mi muñeca. Pero si perdí esas 2 materias, me gané la muñeca. Entonces, mi castigo fue igual a lo que iba a recibir de premio, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede interpretar Juanita ante esa situación? ¿Cuál principio estaría aplicándose en este caso de Juanita y el padre de Juanita? Idiosincrasia o variedad. Porque miren que Juanita tenía la opción de perder. Bien, para acá nos dice un participante que no importa lo que haga, igual va a obtener lo que ella quiere. Sí. ¿Cuál principio sería? Que no se debe reforzar o castigar a la persona de la misma manera porque pierde su efecto. Muy bien. Entonces, Juanita, ¿qué va a interpretar? Pues, papá, no le importó que yo hubiera perdido las materias porque igual me dio lo que me había prometido. Entonces, a la próxima vez que le digan, si sacas todas las materias en 5, te compro los patines que desea. Le dicen, no, pero igual si pierdo materias me voy a comprar los patines. Aquí ya no sirve esto. Entonces, por eso, por aquí dijeron que el de idiosincrasia. También podríamos aplicarlo, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Por eso estos dos van de la mano. Que el refuerzo y el castigo no deben ser idénticos. ¿Por qué? Por el hecho de que yo no puedo reforzar a una persona diciendo, si me traes hoy la tarea, bien, te voy a dar esto. Pero si no me traes la tarea, también te doy esto. Entonces, debo siempre tener identificado con qué voy a reforzar y con qué voy a castigar. Ahora, vamos a hablar del principio de contingencia. Esto lo vamos a ver a trabajar más adelante en las técnicas de aumentar conductas y disminución de conductas, para que vean cómo se puede aplicar la parte del refuerzo y el castigo, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito escolar. Y esto, sobre todo el clínico, es el que le enseña al padre o también le dice a la persona, mire, se puede aplicar esto en su ámbito. Se quiere que su hijo aprenda que se tiene que levantar, tender la cama, cepillarse los dientes, puede hacerlo a través de estas técnicas. Ahora, hablemos de contingencia.
Y esa parte del principio de contingencia dice lo siguiente, que el refuerzo o el castigo debe darse después de la conducta. ¿Qué significa esto? Vámonos otra vez con el padre Juanita. Entonces, el padre Juanita, bueno, digamos que aquí son 4 periodos académicos. El padre Juanita le dijo, Juanita, si tú ganas el año, yo te compro una patineta y esa patineta es la patineta, bueno, que ella quiere porque es una patineta con super tecnología. Pero entonces ella está en el 3er periodo académico y le ha ido bien. Y el papá de Juanita le dijo, pero falta el último periodo académico, que es el 4º periodo que define si pasas el año o no. Entonces, Juanita, saca todas tus materias 5. Tú no puedes, hija, tú eres muy inteligente, yo sé que lo vas a lograr. Y si esto lo logras, yo te doy esa patineta que tú tanto quieres. O sea, ya le dijo qué era lo que le iba a dar, ese refuerzo positivo que le va a dar a esa hija. Pero si no pasas todas tus materias, no pasas el año en limpio, o sea, sin perder materias, además de que no te dé la patineta, también no vamos a, el otro año, no tendrás siempre le compra a la hija cuadernos costosos, cuadernos de marca, sino vas a tener sus útiles escolares de los más sencillos, hijo, para que aprendas que es valorar el esfuerzo que hacemos como padres. Tú siempre eliges de los más costosos, de los colores más costosos, del bolso más costoso. Esta vez vas a llevarte una lección. Entonces, ¿qué ocurre? El periodo académico termina en noviembre, pero aquí en octubre ya se sabe si pasó o no pasó, finalizando octubre, si pasó esas materias o no, para que en noviembre pueda pasar algunas evaluaciones de nivelación. Entonces, el papá fue de agosto a noviembre, que es el periodo académico, y el papá le dice, bueno, ya estamos en septiembre, mi hija ya debe saber si pasó o no pasó. ¿Hasta cuándo tiene que esperar el señor? Hasta octubre. Entonces el papá dijo, no, yo estoy seguro que mi hija ya pasó el año, yo estoy seguro que ella se ganó esa patineta. Llega y le compra la patineta. Finalizando septiembre, se la entrega y le dice, hija, yo sé que pasaste el año, toma, aquí está la patineta. Entonces ocurre que ya en la 3ª semana de octubre los llaman a los padres de familia y les dicen, estas son su libreta de notas y su hijo le fue así, 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 cada uno le... Y el papá de Juanita se da cuenta que Juanita pierde 2 materias. No perdió el año, pero sí le tocó quedarse nivelando. Y sacó una muy bajita que prácticamente la pasó raspando, decimos nosotros. Entonces, ¿qué pasó ahí con el papá de Juanita? Aplicando el principio de contingencia. ¿Cómo vemos aquí el principio de contingencia? Bueno, por acá María Soledad dice, no se cumplió. Muy bien. Ese principio de contingencia nos dice que ese refuerzo o ese castigo debe darse siempre después de que se haya generado esa conducta. El papá debió esperarse a que si le entregan los boletines, bueno, mi hija pasó el año, aquí está lo que le prometí. Pero no, él le dio ese refuerzo antes de saber si ella había pasado las materias o no. Entonces, ahí ese principio no se cumple. Entonces ella dice, bueno, pues ya me había dado el premio. Y, ¿no? Pues, entonces él va a decir, sí, me siento decepcionado, me siento que las cosas no se deben hacer así, usted me prometió algo, hija, y no cumplió. ¿Qué pasa aquí? El error no fue de la hija,
el error aquí fue del papá. ¿Por qué? Porque él prometió algo y debió esperarse hasta que le entregaran esas notas, ese boletín o esa planilla de notas, y aquí dijera que ya había pasado las materias o que ha pasado el año, y no, él dijo, no, yo estoy seguro que mi hija va a hacer las cosas bien, y le entregó la patineta. Entonces ese principio de contingencia no se aplica. Por eso es importante siempre estudiar el castigo y el refuerzo, porque muchas veces nosotros como padres o psicólogos, cuando estamos enseñando este tipo de técnicas que podrían emplearse, entendemos lo siguiente, que los principios se pueden aplicar, sí, pero también debemos enseñarle a esos padres de familia que cuando vamos a castigar, cuando vamos a reforzar, sobre todo el castigo debe ser acorde a la conducta que el niño realizó, y también que el castigo se debe hacer justo después de la conducta que el niño hizo. No es que el niño hoy se portó mal, no es que el niño y no le dije nada, hoy lunes se portó mal, mañana miércoles, el martes no hizo nada, y luego, pasó por aquí, estamos hablando de los principios que nos propone Skinner. Entonces, dentro de este principio que estamos hablando aquí, de que ese refuerzo debe darse justo después de la conducta, o ese castigo justo después de la conducta. Entonces, ese lunes que el niño se portó mal y no le dije nada, que el niño no me hizo caso, ese miércoles que el niño no me hizo caso, y luego vamos a ese viernes que el niño nuevamente no me hizo caso, entonces ahí sí voy y le pego y le pego y le digo, y entonces el niño va a decir, pero ¿por qué me pegó? Pero si yo miércoles y lunes me porté mal, o sea, días anteriores y no me dijo nada. Entonces, ¿qué fue lo que hice como padre? Dejé pasar otras conductas negativas que no recibieron sanción o castigo, y sí lo que esperé fue a que se acumularan esas conductas para ya el viernes pegarle con toda la fuerza y haber dicho, es que usted se porta mal, me alza la voz, no me hace caso, usted hace lo que quiera, pero es que lo que se debió hacer es conducta negativa del niño, recibir esa sanción o castigo. Luego, el miércoles, nuevamente, esa conducta negativa que hizo el niño, recibir castigo, y no esperar hasta ya el viernes o sábado que el niño hizo esa conducta negativa nuevamente, y ahí sí, castigarlo por todo lo malo que hizo en la semana. Aquí aplicamos nuevamente ese principio de contingencia. Ahora, ese principio de contingencia también lo vemos en cuestión de que el castigo, ese castigo que se está aplicando al niño, debe tener en cuenta que se le debe decir por qué él se está castigando, debido a que le están castigando. Entonces, le estoy castigando porque se portó mal por esto. El castigo es este, ¿y cuánto es el tiempo que dura ese castigo? Entonces, por eso ese principio de contingencia también es importante estudiarlo y conocerlo. Y parte de la teoría Skinner. Ahora, cuando hablamos de extinción, bueno, cuando estamos hablando de extinción, hace referencia al hecho de que lo que yo quiero lograr, según la teoría Skinner, es eliminar totalmente una conducta. Pero para eliminar esa conducta, lo que debo hacer, o sea, yo quiero que esa conducta desaparezca del todo. Si yo quiero que esa conducta se elimine, no puedo hacer como un abrir y cerrar de ojos. Ah, ya, se desapareció. No. Tengo que tener claro qué es lo que quiero eliminar y cuánto tiempo me gustaría que, o sea, desde hace cuánto inició esa conducta, qué es ese factor de mantenimiento, qué es lo que hace que esa conducta se mantenga y cómo puedo ir eliminando de a poco. Eso es la extinción.
Bueno, muy bien, entonces hemos estado trabajando los principios de la teoría que nos postula Skinner. Ahora nos vamos con otro autor. Este autor es Joseph Wolpe. No sé si lo hayan trabajado en otras ocasiones, también quizás en su intervención desde la clínica o en su intervención desde la educativa. Entonces, vamos a conocer acerca de este autor. Y respecto a complementarios, podemos decir que los dos diplomados son complementarios. ¿Por qué? Porque con uno ya sabemos que se aprenden las bases de la psicología clínica, pero con el otro aprendemos acerca de técnicas que podemos usar en terapia. Por eso son complementarios. Ahora, quien por aquí preguntaba que no es lo mismo aprender en un diplomado lo que se aprende en una especialización, claro está, porque el hecho de durar un año, un proceso formativo, a durar en un proceso formativo un tiempo más corto. Entonces, aquí podemos llevarse en ciertas bases, pero ya si usted quiere realizar un proceso más a profundidad, se puede realizar a través de una especialización o maestría. Pero claro que aquí están invitados cada uno a generar ese proceso formativo, a fortalecer conocimientos o actualizar conocimientos. Bueno, por aquí Angie nos cuenta que Joseph Wolpe fue psiquiatra y psicólogo. Sí, quizás. Ros María dice que conoce poco acerca de él. ¿Quién más nos cuenta acerca de él? Fue un psicólogo, nos dice Zulay. Muy bien, entonces vamos a hablar de qué nos propone este autor. Este autor nos habla, bueno, ese autor viene de la primera generación y esa primera generación no es que las técnicas sean obsoletas, tengamos en cuenta que son técnicas conductistas en la primera generación, luego en la segunda vienen técnicas un poco más cognitivas y en la tercera vienen técnicas que vienen siendo tanto cognitivas como conductuales o técnicas que fueron evolucionando y son las técnicas también conocidas como contextuales o técnicas de tercera generación. Ahora, que es donde se aplican los dos conceptos, como a través de la modificación del pensamiento puedo llegar a modificar la conducta. Joseph Wolpe nos propone algo que es el entrenamiento en la asertividad. Incluso él nos dice algo interesante de la parte de la comunicación. Nos habla también de la comunicación y nos dice que es importante comprender que debemos utilizar una comunicación asertiva porque esa nos ayudará a tener una mejor relación en nuestra parte, ya sea mejor relacionamiento en lo familiar, también en lo social y también en lo laboral. Nos dice incluso que la asertividad es un pilar en nuestra interacción. Ahora, cuando este autor propone que la asertividad puede ayudar a conocer nuestros aspectos positivos y negativos, porque si soy asertivo en la forma como me comunico, cómo me relaciono con los demás, también me ayudará en la parte de cómo manejo varios aspectos de mi vida. En este caso, él dice que la asertividad puede ayudarme también a que pueda lograr esto que son mis logros o las metas que me propongo. Y por eso fue una de dentro de sus teorías, habla acerca de el entrenamiento en asertividad. Saber comunicarme con el otro. Como una comunicación donde entiendo lo que el otro piensa, lo que el otro siente, donde no me comunico los gritos, ni los insultos, desaires, humillaciones, sino que me comunico de una forma donde manejo un buen tono de voz, donde me comunico con el otro entendiendo quizás lo que le puede estar sucediendo y donde también no uso el
sobre todo el poder que tengo, quizás por un cargo, o quizás el poder que puedo llegar a tener porque tengo un conocimiento más que el otro. Él dice, hay que ser asertivo al comunicarse con otras personas, al tener el trato con otras personas. Y también el hecho de no llegar a la pasividad. Porque en ese entrenamiento se habló de que puedo enseñarle a mi paciente a que no sea pasivo en la comunicación que éste maneja. ¿Qué significa esa pasividad? Que él llegue y diga, no, pues yo quisiera decir algo, pero mejor no lo digo, porque tal que, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a creer de mí? Entonces, hablamos de que esa persona tenga miedo a expresar sus emociones, sus sentimientos y prefiere que los demás tomen decisiones sobre sí. Entonces él dice, no, el ser asertivo también es saber decir las cosas de una buena manera, entender lo que el otro piensa y siente, pero también no callarme todo el tiempo lo que yo quisiera decir, porque eso no es ser asertivo. Entonces existió el entrenamiento en la asertividad. También Joseph Wolpe propone lo siguiente, no solamente nos habló de asertividad y la buena comunicación, sino también nos propone acerca de las respuestas antagónicas. ¿Cuáles son esas respuestas antagónicas? Él estudió la ansiedad, se dedicó a estudiar la ansiedad y lo que ésta genera en cuanto a su sintomatología y cómo puede llegar a reducirse. Entonces, él dijo que esas respuestas, le dio el nombre de respuestas antagónicas a esas sensaciones que se sienten antes de ese episodio de ansiedad. Entonces, esa persona que dice, ay, yo creo que me da un ataque de ansiedad, porque me siento que me siento muy preocupado, me siento muy angustiado, me están empezando a sudar las manos, estoy empezando a sentir como un hormigón en el brazo. Entonces, esas sensaciones que yo identifico que me dan antes de ese ataque de ansiedad, ese episodio de ansiedad, es lo que él le denominó como respuestas antagónicas. Siendo así, ¿qué suceden? Son ciertos síntomas, son ciertos que suceden, respuestas, que suceden antes de. Y él dice que si las personas identificaran esas respuestas antagónicas, pueden evitar incluso que el próximo episodio sea más fuerte. Y incluso él también estudió el ataque de pánico, que también se relaciona con los ataques de ansiedad. Entonces él dice, la próxima vez que esa persona siente esa sintomatología, va a ser menor que como lo siente en este momento, porque ya logra identificar esas respuestas antagónicas. Y por eso, él lo lleva también a desarrollar ciertas técnicas que nos propuso, como las técnicas de relajación. Entonces ya identifico cuáles son esas respuestas antagónicas que sean en mi cuerpo, que sean también en mi mente. Entonces puedo aplicar aquí una técnica de relajación para relajar mi mente y mi cuerpo debido a esa preocupación excesiva que tengo ante esa situación. Ahora, se me quedaron en la parte de castigo y refuerzo. Bueno, no se preocupen por la parte de castigo y refuerzo por ahora. Estamos trabajando es qué propone cada autor. Que no hay que castigar al niño o sí que castigarlo no, porque afecta la autoestima. No estamos hablando de un castigo que sea con golpes, con gritos, con insultos. No, estamos hablando que un castigo se ve de manera diferente en la actualidad. El castigo no se ve con el hecho de yo soy su papá, tiene que hacerme caso y manera de amenazas, insultos, no, sino que lo que hablamos es que se puede trabajar de otra manera. Pero bueno, no se me queden mucho aquí en el castigo porque estamos abordando a otro autor. Y este autor entonces estudió la ansiedad, las respuestas antagónicas, propuso que ante ya conozco mi respuesta antagónica, puedo aplicar una técnica de relajación para evitar que sienta más fuerte los síntomas.
Por aquí nos dice una participante acerca del mindfulness. Bueno, el mindfulness incluso es una técnica que hace parte de la técnica de tercera generación. Incluso generó controversia. No hemos llegado a la tercera generación, pero les hago un pequeño adelanto. ¿Qué pasa con esa técnica del mindfulness? Para quienes hemos trabajado alguna vez yoga, yo lo he trabajado pero de manera personal como una técnica para disminuir el estrés, pero no lo utilizo como una técnica desde la psicología. Pero sí, cuando se empezaron a implementar las técnicas de la tercera generación, quisieron que el yoga ingresara en la tercera generación porque sí ingresó el mindfulness. Entonces, se dice que el mindfulness es una técnica que hace que la persona esté en el aquí y el ahora. También hace que la persona esté relajando mente y cuerpo. ¿Y por qué entonces generó controversia? Porque sí ingresó como una técnica aprobada como una técnica psicológica, pero no el yoga, porque el yoga también hace que se relaje mente y cuerpo. Entonces, mindfulness sí entra como una técnica, no entra como pseudociencia, sí entra como técnica que hace parte de la psicología. Ahora, ¿qué más nos propone este autor? Bueno, él nos propone, recuerden que él nos habla primero que todo de la asertividad. Ya nos vamos a centrar más en la ansiedad y las técnicas que él nos habla, que son interesantes, en cuestión de que son técnicas que nos sirven para controlar y disminuir la ansiedad. Entonces, este autor también en su teoría propone que una persona no puede manifestar agresividad, irritación o ira en un mismo momento cuando está mostrando una conducta asertiva. Nuevamente, una conducta asertiva, llegar a decir, entiendo lo que a usted le sucede, entiendo su punto, pero no llegar a responder con gritos a la otra persona, porque si el que viene con gritos, espera que el otro también le responda con gritos. Pero si yo le digo, no, entiendo lo que usted me está diciendo, entiendo su punto, entonces la otra persona, ¿qué estoy haciendo? Estoy desarmándolo, porque yo no le contesté con gritos. Entonces encontramos lo siguiente. Él nos dice, esa persona que viene con una agresividad, con esa ira, con esa irritación en un momento, no manifiesta, no puede manifestar la agresividad y al mismo tiempo una conducta asertiva. Tiene que manifestar una de esas dos conductas, pero no las dos al tiempo. Y es por eso que él desarrolló ese entrenamiento en asertividad y también le generó interés estudiar acerca de la ansiedad y lo que esta genera, tanto la sintomatología como las repercusiones que puede estar generando en las diferentes áreas vitales. Por eso desarrolló un protocolo de intervención, también habló acerca de la importancia de la exposición gradual y la exposición no directa. Y técnicas que nos propone este autor, ya sabemos la teoría, vamos a hablar ahora de las técnicas que él le aportó a la psicología. Él nos aporta a través de una técnica bastante conocida para el manejo de la ansiedad, como es la desensibilización sistemática. Entonces, encontramos que dentro de la desensibilización sistemática se puede aplicar una técnica para la disminución de la ansiedad y también recordemos que esa ansiedad es vista, bueno, como esa preocupación excesiva ante situaciones que puedan pasar en un futuro. Son situaciones que no han pasado, pero tengo una preocupación excesiva por situaciones que pueden pasar, pero posiblemente no pasen. Entonces son preocupación excesiva o miedo excesivo a situaciones que no han pasado. Eso es la ansiedad. Y él decía, entonces la persona se llena de miedos e inseguridades que hacen que no cometa ciertas conductas que incluso le pueden beneficiar, porque se queda pensando, y si lo hago y me pasa esto, mejor no lo hago porque puede pasar lo otro.
Entonces la persona se queda ahí y pensando y pensando y pensando y posiblemente no avanza. Y es por eso que él genera esta técnica que es la desensibilización sistemática, donde la persona se enfrenta a esa situación, pero de una manera gradual. No se aplica una sola vez. Esta técnica, que lo vamos a conocer más adelante, la vamos a incluso a trabajar en este encuentro, en sesión no, en encuentro, esa técnica se le aplica a la persona no en una sola sesión, sino posiblemente en una, dos, tres, bueno, dos, tres sesiones para poder evidenciar evolución en nuestro paciente. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta también que este autor nos trae que para poder disminuir los síntomas de la ansiedad podemos trabajar la parte de las técnicas de relajación, y esas técnicas de relajación no vienen solas, también vienen las técnicas de respiración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a respirar adecuadamente. Nosotros sabemos que respiramos y, si no, y que por el hecho de respirar es porque vivimos, pero no somos conscientes de nuestra respiración. Y eso lo aprendemos a través del mindfulness, también cuando trabajamos yoga. Pero aquí la psicología, en este caso el conductismo, nos dice que tenemos a Jacobson, donde nos enseña acerca de lo que es la respiración diafragmática y la técnica de relajación muscular y la progresiva. A partir de estas técnicas nos enseñan que debemos aprender a respirar adecuadamente, y también que las técnicas de relajación nos sirven para relajar mente y cuerpo. Y sobre todo ante esa respuesta fisiológica que nos genera la ansiedad. La ansiedad puede generarnos que nos tiemblen las manos, nos suben las manos, nos duele la cabeza, se genera la presión en el pecho, se sienta que le falta el aire, usted tenga esa sensación de querer salir corriendo. Entonces, incluso de mareo, de vómito, hay muchos síntomas fisiológicos que genera la ansiedad. Pero a través del entrenamiento en la relajación, yo le puedo enseñar a mi paciente cómo relajar la mente justo cuando llega ese episodio de la ansiedad. Él también le enseñó, bueno, a partir de su teoría, habló acerca de la importancia de la jerarquía de la ansiedad. Y es ahí donde dijo, hay que ordenar las situaciones que le generan ansiedad al paciente. Que él nos diga cuáles son esos eventos o situaciones que las logre identificar primero, y luego que les dé un orden. ¿Qué es lo que más le genera ansiedad y lo que menos le genera ansiedad? Y luego entonces él habló acerca de esa desensibilización, donde dijo, hay que presentarle poco a poco esas situaciones a ese paciente, lo que le genera ansiedad, y hacer que se exponga ante esas situaciones. Y esto entonces va de la mano, la técnica de relajación y respiración y la desensibilización, porque está haciendo que esa persona poco a poco se enfrente a esa situación y nos cuente cómo se siente al enfrentar esa situación. Bueno, cuando apliquemos la técnica se van a dar cuenta que es progresivo, que incluso en una primera sesión no se logra llegar a eso que me genera más ansiedad, pero también poco a poco esa persona va identificando esa situación, todo lo que me puede estar generando, ese miedo, esa angustia, y luego cuando ya llego a la situación que considero que más me llega a generar esa ansiedad, ¿cómo me siento? Bueno, entonces ya hemos aprendido acerca de lo que nos propone Joseph Wall. Ahora vamos a hablar de otro autor. Este autor, que se llama Hans Eysen. Este autor es un autor también desde la parte de los conductistas. Este autor toma ciertos postulados de la terapia conductual y los quiere llevar a la psicología clínica. ¿Cómo llevarlo a la intervención con ese consultante o ese paciente, usuario? Y él dice, bueno, tomo todo esto que los diferentes autores proponen y quiero que se pueda llevar aplicado a los principios de la psicología clínica, a las prácticas de la psicología clínica.
Porque le dice, es interesante todas las teorías que proponen los autores, interesante lo que se puede hacer, pero ahora cómo se puede llevar a cabo para poder ya aplicarlo en consulta o en terapia. Llegar a modificar la conducta ya sea de ese niño, de ese adolescente o de ese adulto. Y es ahí donde este hombre, Hans Eysen, no es un autor tan conocido como los otros autores que ya hemos hablado, pero Hans Eysen realiza lo siguiente. Él centra su interés en el tratamiento de los problemas, en este caso, como fue la neurosis, los tics y las fobias. ¿De dónde se originan esos miedos, esas angustias, como son las fobias específicas? Porque un niño dice que le tiene miedo a un perro, porque un adulto llega y dice es que le tengo miedo a las agujas, a las inyecciones. No, 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 no. Porque una persona, y esto lo vivencié con una compañera de la maestría, ella manifestaba que le tenía miedo, pavor a los gatos. Y nosotros como compañeros incluso le decíamos, pero es que es muy extraño que usted le tenga miedo a los gatos, porque es que los gatos en ese momento, o sea, ¿cómo usted va a poder llevar esa fobia? Siendo psicóloga también, el punto es que, ¿por qué no asistió a un psicólogo a que le intervinieran este miedo? Y este animal está en diferentes lugares. Y ella dice, sí, voy por la calle y me encuentro un animal de estos, me cambio de acera. Y un día estando incluso en una cafetería, empezó a pasar un gato por allí, que ella se subió a la silla a rapidez y luego decían, no, 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 ese animal, quítenlo ustedes de aquí. Y empezó a sudar, le temblaban las piernas. Entonces, aquí este autor quiso investigar, fue de su atención, de dónde se originan las fobias, cuál es ese origen de las fobias. Ahora, también este autor quiso trabajar en la metodología de la investigación en cuanto a esos tratamientos que se aplican en sesión, cómo se hace para que sean más eficaces, cómo poder evaluar si realmente son eficaces o no, y cómo generar esa parte de una evaluación correcta para identificar esa eficacia y esa eficiencia de los tratamientos que desarrollamos con nuestros pacientes. Ahora, Eysen también se centró en la parte de la intervención clínica, sobre todo los aspectos de la personalidad, cómo se puede estudiar y analizar los diferentes tipos de personalidad y la relación entre personalidad y psicopatología. Por eso este hombre también quiso conocer los principios del aprendizaje. Entonces, conocer cómo nosotros como seres biológicos aprendemos. Y también pues, hablamos puede ser la imitación de conductas, puede ser a través de lo que vemos y replicamos, o también de lo que nosotros vamos adquiriendo del contexto social en el que nos desarrollamos. Entonces, cómo esa actividad biológica juega un papel importante en generar aprendizajes. Y también, entonces, este hombre se dedicó a la investigación de diferentes grupos de personas, también grupos etarios. ¿Conocían entonces lo que le aporta este autor Hans Eysen a la psicología clínica? Bueno, por aquí, que muy poco. No le recordaba, que muy poco lo conocían. También estudió las emociones, muy bien. Bueno, entonces, hemos terminado esa primera generación. Entonces, me devuelvo a esta lámina. ¿Qué aprendimos de Skinner? ¿Qué aprendimos de Wolpe? ¿Y qué aprendimos de Hans Eysen? ¿Qué aprendimos de estos tres autores?
porque hemos visto ya la primera generación y los autores más relevantes en esta. Bueno, por aquí nos hablan acerca de que estudio de Hans Heysen y la personalidad. Bueno, muy bien. Por aquí Ross nos dice que le interesa Wolpe porque es las técnicas que aportó. Ok, bueno, listo. Por aquí Marina nos dice que Skinner, sobre todo la parte del condicionamiento positivo y negativo de la conducta. Irma nos dice que los tres autores nos marcan la parte de la conducta enfocada en la práctica clínica. Okay. Bueno, por acá Sandra dice que ella se le quedó, o le quedó sonando de esos tres autores, que Skinner, en cuanto a que la conducta está condicionada por las consecuencias, está determinada por las consecuencias. Que Wolpe, por aquí para Marina, es trabajo del manejo de la ansiedad. Por aquí nos dicen que Wolpe es muy bueno porque la desensibilización sistemática es muy buena para tratar manías. Bien, bien. Por aquí Gensi nos dice que los tres autores son base para poder intervenir en la modificación de una conducta que afecte de forma negativa a un individuo. Por aquí encontramos también, Damaris nos dice que Skinner, la conducta está determinada por las consecuencias. Joseph Wolpe se ha enfocado en la importancia de la comunicación asertiva o el trato asertivo y también en las, bueno, no solamente en la parte asertiva, sino también recordemos en identificar esas respuestas ansiógenas. Recuerden que él nos dice, si usted identifica las respuestas ansiógenas, puede manejar y controlar la ansiedad. O también ese manejo de la ansiedad se le puede dar de cierta manera en cuestión de que trabaje con su paciente que identifique la respuesta ansiógena y ya en la próxima vez que llegue un episodio de esa ansiedad sea menos grave que el anterior. Por aquí, Cabeada dice, Skinner acerca del condicionamiento operante y sus postulados. En este caso hablamos de los principios como contingencia. Wolpert acerca de la asertividad, que es muy útil para el trabajo con adultos y el trabajo de la ansiedad. Y Heysen acerca de los estudios de la personalidad. Yo les voy a enseñar acerca de cómo evaluar la ansiedad. Bueno, en el de clínica, aquí aprendemos técnicas para intervenir. Pero en el de clínica van a aprender, por eso digo que los dos son complementarios. Yo siempre he dicho que estos dos diplomados son complementarios porque en el de clínica, quienes se interesaban en reforzar esos conocimientos de la intervención en cuanto a la parte de la ansiedad, va a aprender qué es la ansiedad, los tipos de la ansiedad, pero también va a aprender acerca de cómo evaluar la ansiedad en el niño, en el adulto, y también es bueno conocer acerca de esos síntomas que se generen o se generan en el adulto. Aquí podemos trabajar técnicas para manejo de la ansiedad, ¿sí? Por eso es complementario. Bueno, vamos a pasar a la segunda generación. ¿Qué nos dice esa segunda generación? Bueno, también nos trae tres autores. Esa segunda generación vamos a tener un poco más de profundidad. Por aquí trabajamos en la primera generación, tres autores, pero vamos a profundizar más en ellos. En esta segunda generación traemos a Albert Bandura con su teoría del modelamiento. Vamos a ver esa teoría a profundidad.
Vamos a trabajar también a Albert Ellis con la TRE, también conocida como la terapia racional emotiva. Y vamos a trabajar con Aaron Beck, que él nos postula la terapia cognitiva. ¿Cómo es esa parte de modificación del pensamiento o la reestructuración cognitiva? Entonces, 3 autores que son un poco más conocidos que los anteriores, podemos decirlo de esa manera, pero entonces, algo que pasa aquí en la segunda generación, y yo ya se los dije, a ver si estaban atentos, esta segunda generación, esos autores son ¿de qué tipo? Si en la primera generación encontramos unos autores un poco más conductistas, o pilares conductistas, exacto, muy bien, Valentina, Jenny, Laura, por aquí también Eli, son autores más de índole cognitivo, que es la segunda generación o la segunda ola. Muy bien, entonces nos vamos con este autor. No es el autor favorito, pero es un autor que trae mucho aprendizaje y es un autor que habla acerca de, o con esta expresión, aprendizaje sociocognitivismo social. Entonces, este autor trajo, podemos decir que pilares del conductismo lo aplica al cognitivo. Y luego, pues, él hace parte ya del cognitivo conductual. Se dan cuenta entonces que este autor nos habla nos trae una frase. Esta frase es la siguiente: que el aprendizaje se da no solo por experiencia directa, sino también por observación. Que nosotros, como seres humanos, aprendemos por observación. Es lo primero que nos dice. Entonces, este hombre postula que, primero, que los niños observan a quienes los rodean para ver e imitar su comportamiento. Recordemos que el niño ya se ha criado por sus padres o cuidadores, él observa todo lo que hacen ellos y luego lo replican. Entonces recordemos algo que pasa en la teoría de la personalidad. La persona con 16 años, a partir de los 16 años, es que se crea la personalidad. Antes no hay personalidad. Pero es que las mamás dicen es que es igualito, salió la misma personalidad del papá. El papá se baña, deja la toalla tirada en el suelo, el papá llega, se quita los zapatos en la sala y el papá llega y se quita la camisa y empieza a almorzar. Lo mismo hace el niño. ¿Será que es la misma personalidad o está tomando patrones de conducta que ha visto del padre? Si el niño llega y deja los zapatos tirados, se baña y deja la toalla tirada en el suelo, que son cosas que ha visto del padre, las está replicando, más no en la personalidad del niño. Recordemos que ahí nosotros tenemos carácter y temperamento. Lo que el niño está haciendo es imitar conductas del padre, más no es que sea la personalidad de ese niño. Entonces, lo que hacen los niños es imitar las conductas que observan de sus padres. Por eso se dice entonces que padres o cuidadores. Entonces, hablamos también de que las personas con las que interactúa el niño son ciertos modelos. Y por eso podemos decir que sin darse cuenta, esos modelos están siendo observados todo el tiempo, pero no caen en cuenta que el niño está replicando lo que yo acabé de hacer. Por eso les traigo el siguiente apoyo audiovisual. No sé si ustedes alguna vez han visto o han escuchado de la teoría de Albert Bandura del muñeco bobo. Entonces primero les explico antes de que vean incluso el video para que comprendan esa teoría. El muñeco bobo hace referencia, bueno, veamos lo de la actualidad. Hay un muñeco de plástico inflable que usted lo coloca en el suelo, lo golpea, el muñeco cae y se levanta. Entonces, otra vez lo golpea, él cae y se levanta. Ese es el muñeco bobo. Quizás alguna vez lo hayan visto, ese muñeco inflable. Este muñeco bobo,
así se le denominó al experimento de Bandura. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que Bandura propone? Bandura propone en este experimento lo siguiente. Llevan a un salón de clases de unos niños entre, podemos decir, primer grado de primaria, entre 6 a 7 años, y lo llevan un televisor, para esa época era un televisor que colocaban de ruedas, proyectan un video, donde colocan al muñeco bobo y la gente pasa y lo golpea, le pega un puño, luego pega una patada, otra persona pasa con una carpeta y lo golpea. ¿Qué es lo que está pasando allí? Es el video que están viendo los niños. Entonces, lo que estamos viendo aquí, dentro de... Recordemos que este autor toma principios conductistas y luego él habla de una teoría que se llama teoría del aprendizaje sociocognitivismo social. Entonces, toca principios conductistas, por eso es interesante este autor, y los aplica luego a la parte conductual, cognitivo-conductual. Pero él tiene principios conductistas, ojo con esto, por eso los dije. Cuando hablamos del autor, ahorita, del inicio, que él toma principios conductistas, por eso hablamos, pero también luego le aporta al modelo cognitivo-conductual. Ahora, ya lo vamos a ver luego con la parte del aprendizaje, que son los principios que él plantea. Entonces, este experimento es conductual, pero luego, a partir del aprendizaje, cómo se quiere el aprendizaje, él nos habla de cómo puede llegar a ser también principios que le aporten a la parte del enfoque cognitivo. Les hago una de la aclaración. Este experimento del muñeco bobo, entonces fue llevado en un colegio, en las instalaciones, entonces los niños veían el video, luego esto, pues sacan el televisor, los niños los llevan salen de esa instalación, digamos de ese salón, vamos a decir que salen al recreo, al descanso, en fin, y les colocan ciertos elementos, bueno, un martillo juguete, les colocan unos juguetes alrededor y en el salón colocan un muñeco bobo. Ese muñeco bobo, pues ya sabemos que es el inflable. Cuando los niños llegan del descanso, del receso del salón, ¿qué creen que fue lo que hicieron al ingresar al salón? Muy bien, por acá dicen golpear al muñeco, llegar y pegarle una patada al muñeco, llegar y pegarle un puño al muñeco, o tomar algún juguete de los que hay alrededor y pegarle al muñeco. Muy bien. Entonces, aquí hablamos que él aplicó en este experimento principios conductistas, porque lo que hizo fue demostrar que nosotros podemos llegar a replicar una conducta que vemos. Incluso esta conducta que se denomina como conducta de imitación o aprendizaje a través del modelado, o porque es conducta. Como se estudia la conducta, hablamos del conductismo, principios conductistas. Ahora, esto también se aplica cuando nosotros estudiamos de dónde se origina la agresión. Entonces, cuando estudiamos la agresión en el ser humano, según el modelamiento nos dice lo siguiente: si un niño vive en un contexto donde el padre llega y golpea a la madre, él puede, miren que esto ya lo llevamos también a un contexto familiar y ya lo voy a llevar al contexto educativo. Entonces, el niño ve que el papá llega tomado, borracho, y golpea a la mamá. Y el niño que dice, no, no le haga esto a la mamá. No, pero no quiero, no, trata de defender a la mamá, pero pues el papá es más fuerte. Y es ahí donde puede ocurrir algo.
puede ser que el papá también lo golpea a él. Entonces, él antes veía la violencia y trataba de evitar esa violencia, pero luego él ahora también la vive porque fue golpeado por el padre. Ahora entonces encontramos de que él vivenció y ahora siente también esa violencia, pero no logró defender a mamá. Luego, en el ambiente educativo, entonces va al otro día al colegio, ¿y qué es lo que hace? Puede llegar y golpear a un compañero de clase, pero esa violencia que aprendió en casa la está replicando ahora en el colegio. ¿Por qué? Pero ahora puede ser ese niño que proporciona bullying a otros. Puede ser ese niño que está sacando esa agresión que vivió en el contexto de la casa, que no puede agredir a papá porque papá es más fuerte y no pudo defender a mamá, pero esa agresión está ahí contenida y ahora la está aplicando a ese contexto educativo. Está golpeando a otros compañeros, está mostrando que él es fuerte, más fuerte que otros, y golpea a esos compañeros. Entonces, esa violencia que él vio por parte del padre hacia la madre fue una violencia aprendida. Y luego esa violencia la está replicando a ese contexto educativo. Y es ahí donde vemos incluso la parte del bullying, donde ese violentador, esa persona que es el agresor, puede ser que esté también siendo violentado en el contexto familiar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Replicar esa agresión que recibe. Ahora, ¿por qué estamos hablando primero de la parte del aporte conductual? Ahorita ya hablamos de la parte cognitiva. Entonces, porque yo les dije que este autor trataba del aprendizaje sociocognitivismo social, que lo ven por acá, aprende. Entonces, ¿cómo se replican ciertas conductas que yo veo? Es decir, el modelado del comportamiento, y ahorita vamos a, ya en la próxima sesión, próximo encuentro, a trabajar en las capacidades que tiene el ser humano para generar el aprendizaje, que es el aporte que él le genera al enfoque cognitivo. Entonces, encontramos lo siguiente, es un autor que nos muestra que lo que vemos es lo que replicamos. Pero bueno, después de este autor, más adelante, que él lo postuló desde la agresión, desde lo que vemos, imitamos, pero también hay otros autores que ya, incluso desde la parte educativa que se estudian, como es Piaget, Vygotsky, y nos dicen que el contexto donde nos relacionamos también nos afecta. Entonces puede ser ese contexto social. Esas personas con lo que son nuestros amigos, aprendemos de ellos ciertas conductas y las replicamos. Es decir, que nos hablan acerca de que en las diferentes etapas de la vida, las personas que hacen parte de esas etapas, lo que hicieron fue también generar un aprendizaje o generar esa replicación de esas cosas, que luego ese aprendizaje que adquirimos lo replicamos en otros contextos. También con las personas que nos relacionamos nos pueden generar ciertas creencias. Bueno, muy bien. Hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. Ya mañana empezaremos a trabajar esta parte del aprendizaje vicario, lo que nos propone el autor, y también lo que nos propone él en cuanto a las capacidades. Que esas capacidades nos sirven para adquirir ese proceso del aprendizaje. Recuerden que el proceso del aprendizaje es un proceso cognitivo, entre los procesos que nosotros debemos estimular, trabajar, y para adquirir también lo que es la inteligencia, la memoria, y todos esos procesos van de la mano. Por eso es la estimulación de un proceso cognitivo lo que vamos a ir trabajando en el día de mañana dentro de esa teoría. A cada uno de ustedes por su atención, muchas gracias. Que tengan todos una buena noche, un buen descanso y nos encontramos nuevamente mañana.